Muy bien, gracias Esteban. Otra vez estamos en una segunda set en la entrevista. Hemos hablado algo sobre la entrevista como método y estábamos conversando sobre el grupo focal, ¿no? Un grupo focal concebido como entrevista grupal, ¿no? ¿Qué recomendaciones daría? ¿Se trata igual que una entrevista? ¿Se puede manejar de la misma manera? ¿Qué temas no convendría tal vez tratar como grupo focal y mejor sería como entrevista? Ya, a ver, te voy a hablar un poco de la psicología clínica, porque ese es un poco el área que conozco, y después vamos a topar un poco lo que es psicología organizacional o industrial. En psicología clínica no se hacen muchos grupos focales en general, porque se pierde la confidencialidad y generalmente se habla de temas que son, o toda la investigación que se hace generalmente son temas que son muy personales, entonces no se hacen muchos grupos focales en psicología clínica. Uno de los problemas del grupo focal generalmente, bueno, es la falta de anonimato y también es la influencia que hay como grupo. Entonces, definitivamente las personas que estén contestando, hay mucha deseabilidad social. Entonces van a dar respuestas bastante influenciadas simplemente por la presencia de otra persona, por la presencia de un grupo. Y el grupo focal no se utiliza muchísimo en investigación cualitativa cuando se trata, como te decía, más de temas que son individuales. Se utiliza más, por ejemplo, para hacer una lluvia de ideas, por ejemplo. Para encontrar tal vez más bien grupos creativos de trabajo, pero nuevamente sí se ve muchísimo la desigualdad social que afecta las respuestas de los participantes. Y también una de las cosas, y eso va a depender mucho del tipo de grupo que tengas, es decir, hay grupos que son más homogéneos, hay grupos que son más heterogéneos, y dependiendo, creo que aquí lo importante va a ser cómo haces tu grupo, es decir, qué personas vas a incluir en tu grupo, con qué cualidades, con qué conocimientos, porque dependiendo de eso, tú realmente vas a sacar la información que necesitas. Entonces creo que la selección de los participantes aquí va a ser muy importante dependiendo un poco de lo que tú estés buscando. Ahora, ¿cómo sería una entrevista que sea con un grupo focal? Creo que se podría hacer de muchas formas. Nuevamente, una de las cosas que podrías hacer tal vez es ir tabulando las respuestas que cada uno te van dando y poder hacer resúmenes y nuevamente encontrar si hay temas, si eso es lo que estás buscando. Pero depende un poco cuál es el objetivo del grupo focal, y eso más bien quería preguntarte, ¿cuál sería el objetivo del grupo focal? Por ejemplo, en el caso de los alumnos exitosos, ¿no? En lugar de hacer 10 entrevistas individuales, reunir a los alumnos, al no, tal vez, suponemos, no es un tema delicado decirte, bueno, cuál ha sido tu factor de éxito como alumno, podemos reunir los 10. Y lo que dice también la literatura sobre grupos focales es que más bien la gente en algunos casos se anima a hablar porque también ve otras personas que hablan del tema y se sueltan, y hay esa sinergia, que una persona sugiere un tema, otra persona sugiere otro, y vas creando nuevos temas que no se habían previsto, quizá, y tal vez no los hubieras logrado individualmente. Esa podría ser una de las ventajas que la literatura menciona, ¿no? Esa es una de las ventajas, absolutamente. Y creo que eso es muy positivo, pero también una de las cosas que puede pasar en los grupos focales es definitivamente que debe haber alguna especie de orden. Y definitivamente tiene que haber una cierta guía. Claro, una guía de preguntas. Una guía de preguntas y hasta cierto punto, como se hacen algunos grupos focales, definitivamente hay un entrevistador y se va en orden. Una de las cosas que funciona, como tú mencionas, es que definitivamente el testimonio de alguien puede activar otras ideas que sí hay en otros individuos del grupo. Entonces, eso es algo muy positivo. Pero los grupos focales, como te digo, depende un poco del objetivo. En psicología clínica no se utiliza muchísimo esto. Entiendo, por el tipo de investigación que se hace. ¿Cómo logramos que las personas nos digan la verdad? Esa pregunta me han hecho a mí desde cuestionarios. Por ejemplo, un cuestionario de clima laboral. ¿Cómo sé yo que la gente está poniendo la verdad? Me preguntan mis alumnas. Y en una entrevista, ¿cómo sé yo que la gente me dice la verdad sobre algo, ¿no? Organizacional o clínico, lo que sea. ¿Cómo puedo asegurar? Creo que depende mucho del motivo, es decir, de la situación en la que está la persona. Te pongo un ejemplo, las evaluaciones que hacía yo de custodia. Es decir, padres que quieren recuperar a sus hijos de alguna forma porque los perdieron, legalmente perdieron la custodia por algún problema de sustancias, por ejemplo.
estas personas definitivamente van a tener la disposición a presentarse mejor de lo que son. Entonces va a ser muy difícil el poder saber si están mintiendo o no. Todo depende del contexto en donde estás haciendo las entrevistas, de cuál es la motivación que ellos podrían tener para presentarse mejor, inclusive presentarse peor, porque también puede haber personas que se presentan de una forma mucho más negativa de lo que son por algún objetivo. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces se ha visto estos casos de asesinos en serie? Te hablo porque es un poco psicología forense, psicología clínica, en los cuales las personas tratan de reportar mucho más patología de la que tienen para poder ser declarados como mentalmente enfermos y no estar en un hospital psiquiátrico y en una cárcel. Entonces creo que es muy difícil. Ahora, si realmente a esa pregunta, ¿cómo saber? Depende del contexto, pero creo que hay pruebas psicométricas de personalidad mucho que sí tienen escalas de validez. Y las escalas de validez generalmente tienen algunos principios, por ejemplo, consistencia. Entonces, hay 567 preguntas en este inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, que es el MPI-2, y lo que a la final se va viendo es la persona fue consistente, fue inconsistente, trató de presentarse de mejor forma. Hay ciertas preguntas, por ejemplo, que están diseñadas para medir cuánto una persona puede mentir. Por ejemplo, yo nunca he robado, yo nunca he mentido. Si marcas ítems que la muestra general, por ejemplo, de la escala L del MPI, que es mentira, muchas personas, por ejemplo, generalmente van a endosar entre 7 y 8 de esas preguntas, pero hay personas que endosan 14 o 15. Entonces, definitivamente no estás aceptando ciertas fallas sociales que otras personas sería normal que aceptes. Entonces, si tú me preguntas cómo se puede detectar si es que se está mintiendo o no, también se puede utilizar instrumentos que miden respuestas fisiológicas para saber, por ejemplo, el latido cardíaco, para ver la respuesta galvánica de la piel. Realmente hay muchas cosas, pero como un cuestionario simplemente es muy difícil, todo depende del contexto. Lo que sí se puede hacer en ocasiones es hacer preguntas que sean parecidas, formuladas de una forma distinta para ver si la persona... repreguntar. Sí, porque a veces no necesariamente las personas están mintiendo, sino a veces también las personas es un problema tal vez de atención o simplemente no entendieron la pregunta y simplemente inconsistencia. Entonces no necesariamente deliberadamente hubo una intención de alterar la prueba. El anonimato también puede ayudar, me decía, que la prueba sea totalmente anónima, o la entrevista, sí, o el cuestionario sea absolutamente anónimo para que la persona se sienta más libre. Sí, creo que el anonimato es muy importante. Otro ejemplo de investigación que recién dirigí es una persona que estaba viendo cuáles son en una empresa, en un banco aquí en Quito, ver cuáles son las actitudes que hay hacia personas discapacitadas en este banco. Entonces, y evaluó las dos partes, evaluó personas discapacitadas, qué actitud tienen ellos frente a ellos mismos en el banco, y personas que no son discapacitadas, que trabajan con discapacitados. Mucho por esto de la ley, que ahora hay un porcentaje de inclusión de personas que tienen que tener discapacidad en empresas. Entonces, y entrevista eso. Y hizo entrevistas cualitativas. Entonces, definitivamente el anonimato sí puede quitar toda la desigualdad social que pueda haber, y sobre todo el estigma, sobre todo prejuicios. Y el anonimato sigue siendo una cosa en entrevista clínica, cualitativa, que es muy importante. Muy bien. Hagamos otra pausa, ¿ya? Que no sé si te estoy contestando. Sí, muy bien.